Total. Yo sigo diciendo que yo voy a cobrar de esa canción. Él no lo sabe todavía, el dueño de Agas, pero me va a tocar a mí también. Perfecto. Estamos iguales, somos azules de corazón. Correcto. Eso es muy importante. Claro, el azul no es triste, el azul. Bueno, ahí soy diferente. ¿Verdad? Porque como eres Santiago, aguilucha, pero no tiene que ver con el azul. Ahí está Aníbal. Exacto. Aguilucha, pero liceísta en el corazón. Bueno, Señores, Yo- no le tienen ponga que coger partido. las señales. Miren, la luz aquí es roja. Es roja. Nicole González Azul. Exacto. ¿Qué Exacto. tenemos para hoy, Azul? Son señales, pero no de lo que tiene que ver con el béisbol. Pero hoy les traigo un tema que justamente empezamos más o menos a tocar la semana pasada y era el término que siempre trae mucha polémica detrás, que es llamarle la inclusión forzada. Entonces, ¿qué pasa con esto? Es un término que, claro, le ha colocado el público al darse cuenta en ciertas conversaciones de que, bueno, mira, no me gusta que están tomando ciertas historias y entonces que tiene que haber un negro, un chino, un personaje homosexual, etc, etc, etc. Con historias que ya uno conoce previamente. Entonces, yo más que colocarle tal vez el término de inclusión forzada por no ponerme en la ola, sí le digo que por lo menos la fórmula que están utilizando no está funcionando mucho y se está notando a nivel de datos. O sea, yo no voy a inventar con decirte a mi opinión personal si una película funciona o no. Ahí están los datos de plataformas más especializadas que yo, verificadas y todo, para darle todo esto que estoy comentando. Ahora, es importante que si hablamos de este tema, tenemos que mencionar a una compañía gigantesca que es Disney. Y que está en el foco de todas las conversaciones del mismo tema. ¿Qué pasa? Hay algo muy interesante y es que Disney, o sea, Walt Disney Company, tiene 4 pilares fundamentales que yo creo que si nos basamos de ahí, esta conversación se pone muy interesante. Y es que Disney tiene la creatividad, innovación, narrativa y tecnología. Esos son los 4 pilares que Disney se toma en consideración Suena para bien. todas sus películas. ¿Cómo? Repítelo. Repítelo otra vez. Creatividad, Bien. Uno. innovación, Bien. narrativa Bien. y tecnología. Ok. En narrativa. Ahí es donde te digo que es muy Ahí, importante los sí, pilares. Ahí entre el asunto. Porque ellos están hablando de siempre tener esta conciencia, este trabajo constante de darle al público, que también para mí es muy importante la pregunta de cómo y cuál es tu público. Aparte de todos estos 4 pilares. ¿Y por qué me parece muy interesante? Porque a partir de esos 4 pilares es donde vemos que hay algo en la fórmula que no está funcionando. Entonces, ahí yo puedo poner en la misma balanza, por ejemplo, sabemos que Disney también es dueña de Marvel y es dueña de Pixar, que son ya plataformas y compañías aparte que dan también mucha información, blockbusters que todos disfrutamos en el cine. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos un Encanto, la película animada, pero entonces tenemos otro tipo de película que no funciona para nada, Red, entre otras. ¿Qué pasa? Algo que sí tienen a la par es que son personajes que te invitan a una innovación totalmente distinta. O sea, no hay un universo nuevo donde pueden pasar 1.000.000 de cosas. Ahora, si yo te digo, por ejemplo, voy a traer a Marvel, Black Panther, la película de la Pantera Negra, y Marvels, que fueron todas estas que tienen que ver con Miss Marvel, Captain Marvel, que no le fue nada bien en taquilla. ¿Qué voy a traer yo en consideración con estos 2 temas? A una le fue bastante mal y a otra le fue bastante bien. Ahora, ¿qué pasa? A nadie le molestó que el protagonista de Black Panther fuera negro. Porque en el universo per se de este superhéroe encaja a la perfección. Correcto. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y Cyborg? Con con las Marvel, yo no te voy a decir que el mal uso fue tener a las protagonistas que son mujeres. Para nada. Aquí lo que vemos que hay fallos y muy importantes es el guión. La narrativa, que es justamente uno de los pilares que hay que tomar en cuenta en toda la creación de estas historias. Por ejemplo, yo también te puedo decir live actions, que son los que están teniendo muchísimo problema. El Rey León, que es una historia que ya conocemos a nivel animado, el live action le fue bastante bien y está entre los principales a nivel de taquilla más altos. Película. Pero si yo te lo pongo versus a La Sirenita o te pongo a la misma Blancanieves, empezaron a bajar totalmente los números. Yo creo que se equivocaron con Blancanieves. Ellos estaban contando otra historia. Realmente ellos Contaban- pensaron que estaban representando a María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Porque Bueno. a la Chilindrina que se parece la actriz. Perdónenme. Bueno, pero en ese caso, yendo por esa línea, pero en este caso, algo que se ve muy particular es que todas son historias que ya conocemos, todas son de Disney, son live action todas. El asunto es cuál clave en esa historia, en esa fórmula es la que no funciona.
Y ahí vemos que mucho de lo que se menciona es haber cambiado el protagonista, la protagonista, por algo que no conocemos desde la infancia. Por ejemplo, en La Sirenita, haber colocado a la chica que ya es más negra, en la Blancanieves, donde el debate eterno de que la princesa... Sirenita la mataron. No, Es que la villana se ve muchísimo mejor que la Si hubieran protagonista. puesto, tú me dices a mí que en La Sirenita hubieran agarrado a ¿cómo que se llama? A Halle Berry. A Halle Berry. Y la ponen de La Sirenita. Tú dices, wow, qué sirenita. Pero ¡Qué sirenita! Pero aún así realmente- no creo que hubiese No, funcionado. está bien, pero yo te estoy diciendo como Azul. algo así. Ani- Pero tú ani- agarras un bacalao y ponerlo de sirenita. O sea, Ya, ay, no. Sirenita, no, esta Pero, actriz- compañero, qué esta forma de actriz es muy referirse Sí, buena sí, no, actriz. no, no. Es una buena No. actriz Bueno, pero y además Además, es ya muy me gusta bonita. mucho. Ajá. Ahora Una bien, consideración. tú no la puedes poner a sustituir a la Sirenita, que tenía el cabello rojo y era blanquita. Azul, O sea, tú no, puedes, no es que es un bacalao. Aníbal quiere hacer una Falta de pregunta respeto. desde Los hace, bacalaos son desde hace lindos. rato. Partiendo de los 4 pilares que mencionaste, ¿no crees tú que hay 2 que están en crisis? Creatividad y narrativa. Correcto. Porque el tú, por ejemplo, colocar y supuestamente que por el auge de estas nuevas corrientes de pensamiento, que la cuestión de género, Sí, sí, sí. tú agarrar y poner a una mujer, por ejemplo, escuchen bien lo que estoy diciendo, damas, a desempeñar el rol que clásicamente era desempeñado por un hombre, tú estás tratando de tapar precisamente una falta de creatividad y a eso vamos con lo del guión, a lo que te refieres. Interesante. ¿Hay crisis de creatividad y de narrativa en la industria cinematográfica actual? Mira, George Lucas justamente tiene la respuesta que da en el clavo de esto. Y es que George Lucas dijo que una preocupación, él recibiendo un premio por su trayectoria, él dijo que algo que le preocupa de Hollywood es que justamente esta fórmula de la que yo menciono mucho está dando a conocer que a Hollywood le está faltando la creatividad y cierta innovación en la narrativa como la cuentan. Por eso es muy importante al público al que se cuentan estas historias, porque no es el mismo primero que va a recibir esas historias anteriores. Ahora, también hubo en redes sociales una conversación que fue James Bond, que si ahora le iban a cambiar por una chica, y voy a mencionar por lo que dijo A anteriormente, James Bond. iban a poner a una mujer. Y la actriz que estaban todo en tendencia en las redes, ella salió y habló lo siguiente. Ella dijo, a mí no me interesa tener ese papel porque yo prefiero tener una historia que se reescriba desde cero conmigo. Ella ser la primera en ese personaje. Donde no genere cierta controversia que al final hay que recordar 2 cosas. Yo digo que aparte de los pensamientos que aquel que esté en positivo o no, hay 2 caras de la moneda. Lo personal que le sucede a la audiencia de si estoy a favor o en contra de lo que está sucediendo y lo que sucede para la maquinaria de un negocio, porque al final es un negocio, una plataforma, Disney, Sí, se Marvel, vende o no todo. se vende. Se vende o no se vende. Todo Ellos es tratan de meterse en la ola del marketing. Claro, Eso pero- también hay que tener Y hay en cuenta. maneras de hacerlo bien. Ahora, de- si el marketing les funcionó, no, esa es la palabra. Pero mira esto, tú, por ejemplo, mencionaste a George Lucas. Correcto. George Lucas, junto a Steven Spielberg, hicieron Innovadores. una de las películas de aventura más icónicas de todos los tiempos, ¿verdad? Con Indiana Jones. Correcto. Indiana Jones generó un avatar, una serie de películas de aventura parecidas y hasta de videojuegos. Por ejemplo, Uncharted, que es un videojuego Me encanta. de aventura, ¿verdad? El Sí, tipo muy no se bueno. llama James Bond, pero No. es un James Bond, que hace lo mismito, descubre tesoros, viaja por el mundo, bla, bla, bla. ¿Cómo lo hicieron femenino, James Bond? No Tomb tuviera- Raider. di que James Ajá, Bond y no. Lara lo Croft. ponen ellos. Lara Croft. Croft. Lara Croft, metí a James Bond, pero no es James Bond, estoy hablando de Indiana Jones. Lara Croft es una Indiana Jones mujer. Sí. Es lo mismo, pero sencillamente se inventaron otro personaje con otro Que background encaja perfectamente. que encaja perfectamente, pero hace lo mismito. Es Porque una... mantiene la esencia. Exacto, es una arqueóloga exploradora que viaja por el mundo, que enfrenta peligros. Entonces, eso es lo que yo digo. Yo estaba viendo dentro de las películas más taquilleras de la historia, y lo veo con mucha satisfacción, que Spider-Man No Way Home está en el número 8. ¿Por qué menciono a Spider-Man? Porque Peter Parker es el alter ego original de Spider-Man. Sí. Pero, ¿cómo le buscaron la vuelta a Spider-Man? Que yo lo mencionaba la semana pasada Con el con Miles Spider-Verse. Morales. Crearon el Spider-Verse, o sea, multiversos, en donde en otros mundos Eso es posible. otra persona con otro nombre y otra etnia puede ser Spider-Man. Y ha funcionado y fue taquillero. Yo tengo mi hijo Matías. Mi hijo Matías, su color de piel es claro. Mi color de piel es negro.
Mi hijo Matías es Peter Parker. Y jugamos muchísimo él y yo. Y yo soy Miles Morales, que es un moreno de Puerto Rico. Y mira cómo ese tipo de inclusión sí funciona. Y eso es lo que yo he dicho, no es forzar lo que ya se sabe. Superman es hombre, hétero. ¿Cómo se le ocurrió la idea hace unos meses y lo plantearon de que vamos a hacer a Superman con otras preferencias, que no ha sido la que tradicionalmente ha tenido? Claro, también hay que conocer Eso no qué funciona. tanto abarcan los cómics, porque ahí hasta un punto pueden llegar las conversaciones, porque los cómics están todos escritos. Hay que ver cuáles ellos toman para contarte unas historias. Eso también es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con esto? Yo creo que hay una equivocación en dónde se va la conversación en esto en el cine, porque primero, en el arte cada vez que creas, tanto tú estudias arquitectura, que lo probé al inicio, así que sé lo que le estoy diciendo. Y cine, todo el que hace arte te dice, tú no vas a crear nada desde cero. O sea, ya todo está hecho. Ahora, ¿cómo tú, entre toda esa narrativa, tomas la tuya y le muestras a una persona una manera distinta de ver el arte que ya está hecho? Para que no termine en refrito. Correcto. Que es lo que ha pasado en estos Entonces, casos. en ese caso, creo que esa parte, y vuelvo y traigo la narrativa en la conversación de lo que está pasando con todas estas películas, que se ven más en las películas, pero también hay cierto tonito en algunas series de lo mismo, y es que la fórmula va por otro camino de que están conversando por buscar el de esto sí, esto existe, vamos a ver si esto vuelve y funciona, saco una secuela de lo mismo, continúo con este cierto tema, en vez de que la conversación sea, ok, vamos a hacer desde cero con esta historia algo distinto, algo que tú te puedas sentir que es un referente para ti, pero algo totalmente diferente. Porque, ¿qué pasa? Indiana Jones, James Bond, Superman, todos esos ya fueron el primer paso a marcar una diferencia porque no estaba en ninguna parte. Sí. Ahora, no es que ellos dijeron, ya que hicimos esta primera parte, apaláncate de aquí y haz lo mismo. No, Nicole. sigue intentando hacer otras Azul. cosas. Y hay personajes, o sea, actores que te dan un personaje o no te dan un personaje. Mira Sí. el caso, por ejemplo, Eso es muy complicado. de Capitán América. Este tipo no te da Capitán América. Pero ¿sabes qué? Es Pero que si la tú narrativa pones- tampoco funciona. Correcto, pero además, Y fue un imagínate, fracaso. te voy a poner un caso de un actor que no es blanco y si tú lo acomodas te da Capitán América. Tú pones a The Rock, Ok. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, Dwayne Johnson. y te da, o sea, tú lo colocas en el rol de Capitán América. No es un tipo blanco, evidentemente, No. pero tú, o sea, tú pudieras asumir a un Dwayne Johnson como un Capitán América en una versión diferente. Yo Pero también te este diría tipo un no Bane tiene- más que ¿Un un quién? Capitán América. ¿Quién? Bane, el villano, uno de los villanos de Batman. Correcto, Así pero es, lo que daría te un quiero buen decir es, independientemente Por del grande. tema racial, hay configuraciones físicas de rostro, etcétera, que te dan un personaje o no te dan un personaje. Bueno. Tú puedes tener debate sobre si sí o si no, pero ese tipo no me da. Eso mi es lo Capitán más América complejo. Para nada. Eso es lo más complejo porque uno nunca va a poder satisfacer a la audiencia del todo. Mire, por ejemplo, es muy distinto, y eso es bueno aclararlo también. Estamos hablando, aparte de cómics, historias que se escriben desde cero, algunas de las de Disney ya eran cuentos que fueron pasados ya al nivel mundo mágico de Disney, pero los libros son un tema aparte. Porque la audiencia de los libros es muy, muy, muy específica Muy en cómo exigente. quiere que sean interpretados los personajes que ellos todos leen. Son Cuántas puristas, sombras de Grey, son puristas. la Correcto. mayor- Ahí hubo mucha queja por quienes interpretaron a los papeles. Sí, Azul. Harry Potter, si nos vamos por Hay ahí un- también. Bueno, Snape ahora va a ser afroamericano, ¿no? Sí, ahí es donde van a tener una lucha muy grande con Está la raro eso, comunidad de Harry porque Potter. están los puristas de los libros. Correcto. Hay excepciones maravillosas. Yo soy muy picky. Cuando leo un libro y me encanta, yo soy muy picky porque es que el libro te describe a tanto detalle que si el libro no te describiera, entonces, bueno, y Bueno, que me sorprenda. Snape me parece que está descrito de piel pálida, ¿no? Sí. Habría que ver, pero nada, no tengo tema con eso. Ahora, El Señor de los Anillos, para mí es una excepción virtuosa. Ajá. O sea, tú tienes las películas del señor Jackson, ¿no? Y tienes los libros. Los amantes de los libros aman la trilogía original De los también. libros. De los libros, sí, del Señor de los Anillos. Esa es una excepción virtuosa que realmente yo también me uno a eso. Ahora, Pero esas películas se hicieron antes de que llegara esta conciencia Ujú. de la inclusión y la Volvió, diversidad. marcaron No, no, sí. tendencia. Yo lo digo, y fíjate, Star Wars, y El fíjate Señor de que los ahí Anillos. se respetó una mitología de orden europea y se Exacto. respetó. Pero es que el tema no solo viene con la inclusión. Los puristas de los libros se Claro, molestan va más con allá de eso. mucho más allá. Pero te hago la pregunta, esto lo hacía para hacerte la pregunta. Bridgerton,
¿Por qué funcionó? Iba a traerlo de ejemplo. Te hago la pregunta de por qué funcionó. Para quien no lo sabe, en los libros, evidentemente, como estamos hablando de el reinado del rey, el rey este que quedó loco, que fue el rey de la independencia de los Estados Unidos, Jorge III fue, o Jorge II. Jorge Es que no me algo. acuerdo del Un número. Jorge de esos. Pero fue un Jorge Sí. que luego tuvo problemas mentales. En el libro ellos son blancos, como fue en la historia real en ese momento, aunque son personajes ficticios, luego ya los protagonistas, la familia Bridgerton, ¿no? Pero en la serie le cambiaron todo, color, preferencia sexual y todo, y funcionó. ¿Por qué tú crees que en ese caso en particular sí funcionó el tema de la inclusión forzada? Y ni siquiera creo que fue forzada. Lo bueno de eso es el trabajo de un universo bien hecho. La narrativa es muy importante. Porque un inicio, primero, hay trilogías, libros que no siempre se conocen primero antes de tú ver la serie. Sí, eso es. Hay momentos que los libros se conocen luego de tú ver el audiovisual del El mismo. audiovisual le da promoción al libro. ¿Qué pasó con Como- Bridgerton? Y con Juegos del Hambre, que para mí es un ejemplo Juegos de del eso que tú decías, una historia que en vez de querer hacerte una Indiana Jones mujer, Correcto. que fue una de las primeras historias taquilleras Buen que punto. tenía a una líder principal protagonista mujer. Y lo vimos en encantó. Divergente, Y que fue también un era una mujer la Sí, protagonista. la Divergente fue como imitando. un Exacto. poco. Yo leí el Pero por poner a la mujer de de- Suzanne Collins, si no Ajá. me falla la memoria de la autora de Hunger Games. Yo leí el primer libro gracias a la película. O sea, la película Ajá, me llevó al libro. promovió los Claro. libros. No aguanté después los libros, me quedé en el segundo. En verdad me aburrió. No, y esta generación. Es que está sirve para la conociendo 100 años promoción de los soledad. libros. Por la serie. Por la serie, esta generación está conociendo 100 años de soledad. Bueno, por la señores, serie. bueno, Correcto. no sé. Y es que se necesita José, ese apoyo audiovisual, que es lo más cercano, porque las plataformas ahora, todas las que tenemos, te apoyan a nivel audiovisual. Es decir, que ahí está esa base de datos, que sería la bibliografía, Exacto. que te hace conectar con lo demás. Claro, pero Bridgerton funciona también en este caso. Al poco conocerse que estaban los libros, sino que primero llegó la serie, tú dices, wow, te permite en un universo tan bien contado entre definirte desde el inicio, es ciencia ficción, donde te voy a llevar a estos tiempos vintage, como usamos ahora las palabras, ¿verdad? De época. Tan bien preparado a nivel de escenografía, época, el diálogo. Incluso si se dan cuenta, la música que colocan es de tiempos modernos, Sí, pero sí, preparada sí, como si fuera de época. preparada, O sea que a buenísimo. partir del momento en el que todos esos factores que son pequeñitos, que van en el inconsciente, pero te trabajan, están bien colocados, es que se permite No, todo y eso. la en la misma historia, porque hay un momento en el que ellos explican por qué en ese universo las personas negras sí llegaron a Exactamente. ser parte de la, Sí, sí, de o sea, ellos la se toman- nobleza. Construyeron Ellos bien el construyeron universo. No es una novela que todo lo que piensan lo dicen, pero sí te permite, con todo lo que no se dice, ponerte también en contexto de que es posible. Así como Game of Thrones, por ejemplo, que también, o sea, Game of Thrones era tan el auge y todo como se te hizo tan específicamente correcta el universo, que todo el mundo, o sea, lo que sea que sucediera, estaba correcto. No, porque eso es que era todo una era cosa increíble. permitido. Eso era una Era cosa tan crudo el asunto de llegar al poder que hasta el público entendía, sí, yo lo veo posible que esto suceda porque tienen que llegar allá. Lamentablemente George Martin se cree inmortal. El sexto libro lo Ay, tenemos estamos esperando esperando ese desde libro. hace ya Esto se llama buen trabajo. 15 años. Yo espero que de verdad Dios le dé 150 años más de vida, porque creo que a eso El sexto y es a el lo que él ha séptimo. puesto. Sí, Digo, canciones sería de buen. Yellowstone. Yo creo que mejor él El pone su sexto libro. memoria en una inteligencia Dream of Spring. artificial. Exactamente. Winds Winds of of Winter Winter sería el viene, y sexto. después A Dream of Y el Spring. séptimo, que él mismo ha dicho que él no está seguro si el séptimo sería el último libro. Sí, Oh, Dios exacto. mío. Que Dios le dé larga vida de verdad, porque Para me los que gustaría no ver el conocen, final. Por favor, incluyéndome a mí, esa Esa es la saga de Canción de Hielo y Fuego, que el primer libro se llama Juego de Tronos. Entonces, a partir del nombre del primer libro, se Se crea hizo la la serie. serie. La serie iba excelente para mí, mientras seguía el orden más o menos de los Sí, libros. y después Luego que empezó ya a no caer. tenían material de libros, inventaron lo que les salió del forro Y y, fue la un desastre. terminaron desastrando, En desastraciándola. Pero el crisis proyecto de cinematográfico creatividad, ¿Sabes que yo estaba- exitoso. crisis Casualmente- de narrativa por la presión comercial del mercado Casualmente, para lanzar productos al aire. casualmente Correcto. yo estaba pensando hoy en el final de Juego de Tronos. El de la serie, que es En el de la único que tenemos. serie. Ajá, el de la Y serie. yo decía, No del spin-off, que también hay. nos hemos acostumbrado. A mí me gusta leer filosofía estoica, y Marco Aurelio, las meditaciones y todo eso. Entonces, hay una parte donde habla de la tragedia y de la importancia, el vínculo de la tragedia con el fin de la vida misma. que Namaste. Es más, exactamente, es más cercano a una tragedia que al final feliz que se inventó Hollywood y Disney. Claro. Sí. Entonces,
en el caso de Game of Thrones, realmente termina como una tragedia. Sí, no sí. como la película tradicional que termina con un final feliz, No, que es a como- lo que aspira mucha gente. Pero al final, las situaciones que se dan alrededor del poder y la lucha por el poder terminan así como una tragedia. Sí. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Quién termina sentado en la silla? O sea, al final es tan duro como la vida misma, Es ¿verdad? que desde el inicio tú podrías inicio. fingir demencia y creer de que no, yo quiero que gane tal persona porque esto, pero no, desde el inicio se te fue mostrando el camino de que no iba a haber un final feliz. Aquel que se sienta que al final iba a tener de que toda la solución, de que yo tuve razón, no. Y que Para Jon nada. Snow casado Era lo que con- tenía que con pasar. Daenerys, y que iban a tener dragoncitos Exacto. y que todo el mundo iba a estar en paz por 100 Muy, años. muy Ajá, de burro sí, está y el bien. dragón de Shrek. Gracias, Azul. Qué interesante el segmento, Ay, ¿verdad que feliz. sí? Gracias. Continúen con el rumbo de la mañana, que sí. Hay mucho más en este programa.